poderosas, no soportan a las mujeres que somos insumisas, a las que no puedan controlar y que por muchos discursos que se echen, al final de cuentas no toleran esas circunstancias. Encontré una razón de ser aún allá adentro, de servir, y aprendí que para servir no necesitas un cargo, que el poder no está asociado a una presencia. Tú puedes ser presidenta de la República y tener la banda puesta y no ser poderosa. Pues no logran realmente evitar y terminar con esta guerra que lleva ya 2 años ahí en Sinaloa. Entonces, pues mientras la gente viva con miedo, mientras los niños se tengan que tirar al suelo porque pecho a tierra, porque hay una balacera cercana, mientras haya niños que mueren como daño colateral en medio de estas balaceras, mientras haya familias enteras, madres que pierden a su hijo porque va al baño en un restaurante, como Brenda Valenzuela, etcétera, pues evidentemente que no podemos estar tranquilos, y lo que menos espera de un gobierno es que le dé la espalda a toda esta gente. Amigos, nos encontramos en un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa. En diferentes momentos, episodios, hemos platicado con expertas, expertos en diferentes temas de interés para nuestro estado en Sinaloa y en general para nuestro amado país. Y en esta ocasión no puedo estar más honrada, más contenta, distinguida por encontrarme con una mujer que de manera personal admiro, he seguido su carrera. Y en verdad encuentro una guerrera en toda la extensión de la palabra, nada más ni nada menos que Rosario Robles. Solo ese nombre ya dice mucho. Gracias. Ay, Paola, muchas gracias. Mucho gusto recibirte aquí. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. La honrada soy yo en este momento tan difícil para ti, de tanta persecución, de tanta amenaza, de tanto amago, pero quiero que sepas que cuentas con la solidaridad de muchísimos hombres y mujeres de bien que queremos salvar a México y que queremos salvar a Sinaloa de esta oscuridad en la que nos han metido. Y sí, pero somos más los buenos. Así es. Solo vamos a ponernos en acción, unirnos, organizarnos. Y bueno, yo puedo estar todo el programa hablando de Rosario Robles, de su trayectoria, pero me gustaría que tú nos dijeras quién es Rosario Robles, en todos los aspectos que nos quieres compartir. Pues ante todo, una mamá y una abuela. Soy mamá de Mariana, abuela de Mateo, que son mis grandes amores. Soy una mujer que, como todas y muchas de las mujeres mexicanas, pensamos en nuestra familia, pensamos en lo que le vamos a dejar. Yo pensé siendo joven el país que quería para que creciera y se desarrollara mi hija Mariana, y ahora a estas alturas de mi vida pues pienso en el país que quiero que heredarle a Mateo y en el que viva Mateo. Y entonces, antes que nada, soy eso, una mexicana que ama a México, comprometida con México y que pues desea que nuestro país le vaya mejor. Una política con trayectoria, una víctima de la persecución política de este gobierno, de este oficialismo que es capaz de cualquier cosa en aras de mantenerse en el poder. Y pues, como ves, un amante de los gatos, porque aquí hay muchos. Sí. Economista, vicelegisladora, diputada, presidenta del PRD, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, del primer gobierno electo democráticamente en la ciudad, jefa de gobierno, la primera mujer en ser jefa de gobierno, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio del presidente Peña, consultora, analista política, escribo en varios medios, he escrito varios libros. O sea, sí, un poquito, pero ya son muchos años, o sea, ya ni modo que a esta edad no diga uno muchas cosas. Y guapísima. ¿Y en tu opinión o en tu experiencia? Lo único que viste que no dije, la única ausencia, la de un señor, de un hombre al lado mío. Y digo que bueno, porque yo ya estoy en una etapa en la que ni el cepillo de dientes permito que dejen en la casa. Porque tú quieres ver. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendan? No, sí.
no soportan a las mujeres poderosas, no soportan a las mujeres que somos insumisas, a las que no puedan controlar y que por muchos discursos que se echen, al final de cuentas no toleran esas circunstancias. Entonces, ahí está porque sigo soltera. Sí, es una gran explicación. En los hombres el poder es afrodisíaco, dicen, y en las mujeres repele, espanta. Sí, siempre, además de que nos juzgan con una doble vara, nosotras como mujeres, lo decías tú muy bien el otro día en un programa en el que tuvimos la oportunidad de compartir, pues, lo que a ti te dijeron, una expresión soez, miserable, por parte de un hombre, a un hombre no se la dirían jamás. Exacto. Aún por muy opositor que sea, sin embargo a ti sí. Y bueno, y nos cuesta y nos toca pagar muchas veces esta autonomía de la que pues hemos luchado por ella, con la soledad, o la soledad a medias, ¿no? O sea, con el estar solas, claro, más bien. Claro. Y luego uno termina enamorándose de eso. Me siento todo dar. Sí. Rosario, y en el tiempo que compartiste en la experiencia, porque tú fuiste jefe de gobierno y tu sucesor fue nada más ni nada menos que Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinión te merece? Bueno, ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador siendo del mismo partido. Claro. Es decir, haciendo yo todo para generar que condiciones, ganara la jefatura de gobierno evaluaran bien el gobierno. México, claro, porque yo soy una convencida de que si tú tienes un buen gobierno, la gente vuelve a votar por ti o por tu partido. Entonces, pues evidentemente que hicimos todo un trabajo para que él pudiera continuar con el proyecto iniciado en 1997 por el ingeniero Cárdenas, pero muy pronto empezamos a ver cómo nos daba la espalda a todos estos con los que había contado de manera incondicional, y sobre todo a mí, que me empezó a ver como un obstáculo en su camino. ¿Y a qué había que pues porque yo salí de la jefatura de gobierno siendo una mujer dentro de la política muy bien evaluada, una jefa de gobierno popular, y pues él ya se veía en el camino a la candidatura de la presidencia de la República en el 2006, y pues a mí me consideró indebidamente, porque yo nunca me pensé de esa manera, pero como una adversaria a la que había que quitar del camino, como siempre. Igual lo hizo cuando ganó la presidencia de la República. Fui a la única que encarceló, además de Chucho Murillo Caram, pero a mí. ¿Por qué? Porque había que encerrarme en cuatro paredes, porque él me conoce, cómo recorro el territorio, cómo he hecho obra, cómo la gente me quería o me quiere, y entonces había que eliminarme del panorama. ¿Y lo ayudaste y recibiste en reciprocidad persecución? Sí, o sea, él nos persiguió desde que llegó al gobierno de la ciudad. Y yo creo que desde ahí ya se estaba retratando, pero nadie nos creía porque obviamente era una figura en ascenso. Estaba la disputa por la presidencia de la República en el 2006 y pues yo era como el hilo más delgado que se podía cortar. Pero dejaste y fuiste presidenta del PRD. Fui presidenta del PRD. Cuando él era jefe de gobierno, yo gané una elección interna del PRD de manera abrumadora y me convertí en la presidenta nacional del PRD. Me tocó comandar la elección intermedia del 2003, en donde el PRD tenía 50 diputados y yo lo llevé a 98. O sea, al doble. Al doble prácticamente. Wow. Y aún así, ese trabajo político, ese ascenso o esa fortaleza dentro de tu partido no generó pues esas conveniencias que hubiesen podido serle... Es que se cruzaron muchas circunstancias. Y una de ellas pues fue la de los videoescándalos, en donde por mi relación personal con la persona que dio a conocer estos videos, en donde gente muy cercana a López Obrador estaba recibiendo dinero, pues la que fue la pagana fui yo, en lugar de ser esos que estaban recibiendo dinero para financiar campañas. Al modo, ¿no? Ya, como le hizo después, no, es que en ese momento, como él era la fuerza, pues todo el mundo dijo, sacrifiquemos a Rosario. Y era mujer, hay que sacrificar a Rosario. Ahora ya todo el mundo me cree de que era el modus operandi, de que eso se lo ha hecho a mucha gente a lo largo de todo su camino. Dios santo.
Y tu análisis de evaluación de la política de desarrollo social, de desarrollo urbano, de los gobiernos morenistas, tanto federal principalmente como en los locales, ¿cuál es? Mira, a mí me parece muy bien que las transferencias monetarias se haya ampliado el número de beneficiarios con programas que ya los teníamos, Exacto. pero que se ampliaron. Me parece muy bien que se haya aumentado el salario mínimo, que esto evidentemente es lo que permite, junto con las remesas, disminuir la pobreza, pero esto es insostenible. Si en el largo plazo, en el mediano plazo no hay crecimiento económico y ha tenido un desempeño deficiente de la economía. Ellos criticaron, dijeron, Andrés Manuel no tiene ciencia ser político y gobernante y presidente, yo voy a crecer el país al 5 o 6%, y resulta ser, y criticaban el 2.5% en el que crecíamos con Peña Nieto, y ahora estamos pues en tasas decrecientes. Entonces somos uno de los países con menor desempeño económico en América Latina, a pesar de ser una gran economía como es la nuestra, y esto pues a la larga va a impedir que la gente, que se sigan sosteniendo esos programas, que se siga sosteniendo un aumento del salario mínimo. Yo reto a que lo aumenten ahorita, a ver si es cierto, como lo aumentó López Obrador durante su sexenio. Es imposible. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo social. La mejor política social es la política económica, la que genera ingreso, la que genera empleo, la que genera seguridad social y la que genera estabilidad. Y en estados como el nuestro, en Sinaloa, ¿cómo impulsar este crecimiento o parar la caída libre en la que estamos, el cierre de negocios, la pérdida de empleos histórica, como nunca en Sinaloa, si no hay seguridad? Exactamente, yo creo que hoy es una variable fundamental. A lo mejor en el tiempo que a mí me tocó ser secretaria de Desarrollo Social, pues el tema es qué programas, qué políticas públicas se construyen, cómo llegamos a los que menos tienen, a los más pobres, a los olvidados dentro de los olvidados, con la Cruzada Nacional contra el Hambre, etcétera. Pero el tema, la variante inseguridad no era un flagelo como el que estamos viviendo hoy. Hoy, evidentemente que eso afecta a la economía en todos los sentidos, no solo por el cierre de negocios, como está pasando en Sinaloa, sino también porque todos los mexicanos tenemos que pagar el impuesto derivado del cobro del piso y de la extorsión que a manos llenas realiza el crimen organizado. Y escuchar expresiones de la Fiscal General del Estado decir que en Sinaloa no hay cobro de piso porque no hay ninguna sola denuncia al respecto. Pues ¿quién va a denunciar? Ajá, si en el gobierno están los que ya se demostró que están vinculados al narcotráfico, que hicieron el pacto criminal para ganar una elección. Digo, cosa que todo el mundo sabía desde el 21, que fue vista, que ha sido narrada en series, que está en todos lados, era ya un hecho. Pero ahora con esta denuncia presentada por Estados Unidos y sobre todo, digo, por el fiscal de esta corte de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, queda claro en las páginas de este informe cómo fue una estructura organizada para ganar la elección vía el crimen organizado y lo que esto representó después como compromiso siendo gobierno. No. Ese es además el tema más delicado, no solo el que intervengan en un proceso electoral, sino el que obviamente esto representa una alianza que se va a reflejar en el gobierno. Por supuesto. Y además lo dice una fiscalía que quien hoy es la fiscal general era vicefiscal, cuando, no lo digo yo, lo dijo la Fiscalía General de la República. Se realizó un montaje en septiembre de 2024. Bueno, eso a cualquiera le hubiera costado la vida, es decir, la cárcel. En otros sexenios, yo no me imagino, o sea, yo siempre pongo el ejemplo del gobierno del presidente Peña, porque usó David Corenfeld un helicóptero un día privado que estuvo mal, pero digo, de la Conagua, para irse a un viaje privado al aeropuerto, para llevarlo al aeropuerto, tuvo que renunciar. Por usar un helicóptero, siendo un gran funcionario, tuvo que renunciar. Y acá, una fiscal se monta todo este espectáculo en colaboración con el gobernador, o sea, y lo dijo la fiscalía, no lo estamos diciendo tú y yo, ¿no? La fiscalía que suele no decir nada con relación a ellos, y sin embargo se les ha protegido
hoy estaba leyendo hace un ratito que creo llevan 58 días insulsa de no presentarse en el Senado, que hoy, a pesar de que la sesión de la Comisión de Derechos Humanos era a distancia, ni siquiera compareció y sin embargo sigue cobrando su lana. En cheque, ¿No? porque está congelada Sí, las cuentas, entonces entonces pagan en cheque. que sin problema vaya al banco y pueda tener su recurso. Así es. Sin problema. Sin pedir licencia, sin trabajar. O sea, Y sin que nadie le persiga. No, qué padre, ¿no? Puede ir al country con toda tranquilidad, o sea, al sauna, desayunar ahí con todas las personas, con toda tranquilidad. Mientras las personas de bien, pues estamos con el miedo y con la persecución del gobierno. No solo la persecución, sino esta indolencia, ¿no? El decir, desde esta cosa que se inventaron ahora de la réplica, el derecho de réplica, que no pasa nada en Sinaloa, que Sinaloa está creciendo, que Ajá. no hay una afectación económica. O sea, me parece ya de una falta de empatía, de estar con la gente, de ponerse en sus zapatos, de ver lo que está pasando realmente en Sinaloa. Y me parece gravísimo, ¿no? Esta indolencia, esta falta de respeto en una presidenta que primero invita a un pato que puede ser muy famoso, pero antes que eso debió de haber escuchado a las madres buscadoras y realmente escuchar a mucha otra gente que es víctima de esta indolencia del gobierno. Exactamente, más de 3.000 asesinatos, más de 4.000 desapariciones, casi 11.000 vehículos robados, miles de familias teniendo que salir, no de comunidades rurales, sierreñas, de las urbes, de la ciudad de Culiacán, de Mazatlán, teniendo que huir, no solo a otros estados, a otros países, por salvaguardar su integridad, por intentar emprender algún negocio para sostener a su familia. Y así como las balas matan, estas palabras venidas desde los micrófonos pues más grandes, más potentes del país, causan dolor a los sinaloenses, claro, un flagelo, porque claro. Oye, es una frustración que no quieran ver la realidad como si fueran dos mundos paralelos. Es un abandono y un mentir permanentemente, porque pues han querido decir que las cifras de seguridad han mejorado en Sinaloa, nada más que a pesar de la presencia de no sé cuántos, yo ahorita no tengo la cifra de efectivos de la Guardia Nacional y demás, que ha sido en efecto histórica, pues no logran realmente evitar y terminar con esta guerra que lleva ya 2 años ahí en Sinaloa. Entonces, pues mientras la gente viva con miedo, mientras los niños se tengan que tirar al suelo porque pecho a tierra, porque hay una balacera cercana, mientras haya niños que mueren como daño colateral en medio de estas balaceras, mientras haya familias enteras, madres que pierden a su hijo porque va al baño en un restaurante, como Brenda Valenzuela, etcétera, pues evidentemente que no podemos estar tranquilos, y lo que menos espera de un gobierno es que le dé la espalda a toda esta gente. Totalmente. Y frente a esto, que pareciera ser el momento más oscuro, más terrorífico que estamos viviendo en Sinaloa, en el país en general, pero todavía en Sinaloa es como el punto más álgido de todo lo que está ocurriendo en muchas otras ciudades, estados. ¿Qué opinas de la alianza entre dirigentes de partidos o entre decisiones colegiadas, ciudadanas? Yo soy una convencida de que tiene que haber una alianza opositora hacia el 2027 y hacia el 2030, y que más allá de siglas partidarias es la unidad de todos los que queremos salvar a México y los que quieren salvar a Sinaloa, y que esta alianza yo la concibo mucho con la experiencia que ya nos mostró Venezuela. Un comando central en donde estén las dirigencias partidarias y ciudadanas, porque hay mucha sociedad civil en todo este proceso, pero también unos comanditos a nivel de secciones electorales, municipios, distritos, que agrupen desde abajo a las bases partidarias y a las bases ciudadanas, en donde a lo mejor nos hemos peleado toda la vida porque tú eras de un partido y yo era del otro y somos vecinos, pero nos peleábamos, pero ahora nos une una causa mayor, que es rescatar a México y que es rescatar a Sinaloa.
Y frente a eso no valen pequeñeces ni visiones cortas, necesitamos grandeza. Y para eso yo sí creo que la única manera, como se está demostrando en otros países, de sacarlos del gobierno, de decirles, sacarles una tarjeta roja, es con una alianza de todas y todas, construida desde abajo. Por eso creo que los ciudadanos tienen la voz en este momento de exigirle a los partidos, y que la única manera que tenemos para derrotarlos es con el voto masivo, saliendo a votar. ¿Qué me alienta? Que en el momento de mayor fuerza, que fue en el 24, donde tenían a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, donde el crimen organizado participó abiertamente, donde iban con los servidores de la nación amagando amor con amor se paga, y si no se te quita el programa te retiramos el amor. Con todo el momento cúspide, solo tuvieron el 54% de los votos en la Cámara de Diputados, y ya vemos cómo ganaron estados como Sinaloa previos a esta circunstancia del 24. Entonces, hay todo, nada más es cuestión de que nos unamos, de que salgamos a votar, de que defendamos nuestro voto, porque ya vemos que ni aún con un score de 16-0 aceptan los resultados, ¿no? Es decir, 30 puntos de diferencia y no los reconocen. Entonces, aquí vamos a tener que organizarnos, y la trinchera en donde vamos a defender la patria se llama casilla electoral. Necesitamos estar en todas las casillas y tener las actas en la mano. No solo, más bien para comprobar el triunfo. Así es. Porque ellos van a querer, toda la que no ganan la quieren acusar de trampa, ¿no? Solo las que ganan son las buenas. Y necesitamos patriotas defendiendo la patria en esa trinchera que es la casilla. Que tengamos al ejército sustitutos, y nos amagaron, si nos quitaron, si no llegó, ahí rápidamente podamos sustituir. Es decir, tenemos que construir el ejército que sea capaz de defender el voto ciudadano. Y eso tiene que ser ya, porque ya. Estamos en septiembre, se instala el proceso electoral, y a menos de un año, el 6 de junio del 27 ya tendremos la gran batalla en Sinaloa, y pues eso es complejo, por eso es dar el paso y involucrarse, participar en eso. Así es. ¿Qué es la izquierda para ti, Rosario? Para mí la izquierda es todo menos lo que hoy nos gobierna. O sea, porque lo que hoy nos gobierna es autoritario, es el represor de nuestros derechos, es una izquierda, o sea, un gobierno que ha destruido instituciones que nos costó mucho trabajo a la izquierda construir o luchar por ellas, destruido la autonomía de órganos que son muy importantes, que no dependan de un gobierno. Y sobre todo para mí la izquierda es igualitaria, ¿no? Es libertaria. La izquierda sin una defensa incondicional de las libertades no es izquierda. Y eso es sentido contrario, completamente. No solo porque son autoritarios y más, sino porque hoy en México no podemos ejercer nuestras libertades. Para empezar, no podemos salir libremente a las calles, porque su pacto con el crimen organizado nos tiene metidos ahora en estas cárceles, porque a mí me tocó 3 años vivir esta experiencia, pero esta oscuridad, pero ahora pues yo digo, ¿cuál es la diferencia entre las cárceles a las que ahora nos tienen a las que ahora tenemos que vivir, ¿no? Y platícanos un poco, si alguien encarna la persecución del oficialismo, la venganza, ese odio, y la veo con una resiliencia, con esa vibra que emanas, que estar cerca de ti, la verdad, contagia de fuerza. Pero no me puedo imaginar cómo pasaste 3 años de tu vida en el penal de Santa Marta de Acatitl. Pues bueno, obviamente fue muy difícil, Paola, no te miento, o sea, fueron momentos de mucha oscuridad, en momentos en los que ya quería yo tirar la toalla. Me mantuvo viva, quiero decirlo, mi hija Mariana, su lucha, su recorrido por todo el país abogando por mi inocencia, y me mantuvo también firme el saberme inocente. Yo no huí, yo no tenía un fuero, yo me presenté cuando me citó el juez, yo me vine del extranjero, que estaba en un viaje, a presentarme a una trampa que me tendieron vil y miserablemente, porque yo estaba acusada no de vínculos con el narcotráfico, sino de una omisión, ni siquiera de haberme enriquecido, de una omisión. Pero mi ventaja es que yo vivo en la misma casa hace 30 años.
he sido de todo, como ya platicamos hace un rato, y sigo viviendo en la misma casa en la que vivo antes de ser diputada federal, y mi camino ha sido largo en la administración pública y en los espacios de representación popular. No tenía un solo centavo, investigaron a mi familia, investigaron a mi hija, a mis amigos más cercanos, pidieron a 180 países información sobre mí y nunca encontraron nada. Entonces yo sabía que era inocente y empecé a encontrar allá adentro también una manera de hacer política, y empecé a hacer política, es decir, ayudar a las mujeres, a decirles tienes que demandar que te o sea, tú allá adentro y diciéndoles... Les enseñaba cómo era luchar para que las juzgaran con perspectiva de género. Llevamos al ministro Saldívar, por primera vez un ministro presidente de la Corte fue a un penal a escuchar a las mujeres, yo las organicé para eso, recabamos las firmas, pedimos al ministro que fue, es decir, encontré una razón de ser aún allá adentro, de servir, y aprendí que para servir no necesitas un cargo, que el poder no está asociado a una presencia. Tú puedes ser presidenta de la República y tener la banda puesta y no ser poderosa. No, en cambio, puedes estar en la cárcel y ser muy poderosa. Qué fuertes palabras. Y pues aprendí que, como ahí me decían mucho adentro, y la verdad que así lo viví, que cuando más oscuro está es cuando va a amanecer. Y amaneció. Y por eso México va a despertar. Tengo esa enorme esperanza, que sé que a veces pensamos qué momentos tan oscuros, qué difíciles. Nos llevaron al infierno, nos ofrecieron la tierra prometida y nos llevaron al infierno. Pero cuando más oscuro estamos viendo es porque va a amanecer. Y ese despertar depende de todas y todos nosotros. Wow. Si esas palabras no tocan su alma, su conciencia, yo no sé qué más podemos esperar en todo el país, pero insisto, sobre todo en Sinaloa, que después de que te arrebataran 3 años de tu vida, pasaste Navidades, Días de las Madres. La pandemia, no podía ver a mi familia, porque todo obviamente se cerró. La única que podía entrar era Mariana, porque como ustedes comprenderán, todos mis amigos eran como del gabinete de López Obrador, de la edad, es decir, mayores de 65 años, entonces ya no podían entrar. Pero ve que te ríes de eso, o sea, de esa parte. Bueno. ¿Qué más queda? Dios mío. Bueno, protegí muchas bufandas y muchos suéteres. ¿Te quedaste con amigos ahí? Sí, gente que muy valiosa, porque aprendí algo muy importante, que hay mucha gente inocente en la cárcel, que hay mucha gente sin una sentencia está en la cárcel. Conocí a gente con 18 años en prisión sin una sentencia. Entonces, este abuso de la prisión preventiva, este hecho de que primero te encarcelo y luego ya, pero si hay pruebas, además de todo lo que te implica en términos de daño moral. Me tocó el caso de una chica que se la llevaron embarazada y 8 años después le dijeron, perdone, es usted inocente, nada más que ¿qué pasó? Que cuando nació su hija, cuando despierta le dicen, le quitamos la matriz, sin su consentimiento, bajo el tema de que estaba en riesgo su salud, pero al final de cuentas el asunto es el daño irreparable que ya le hicieron a la ella. violencia obstétrica. Híjole, qué duro. Tú también aprendes que ahí hay mucho que hacer. ¿Qué les dices como mensaje final a las y a los sinaloenses, no sin antes invitarlos a seguir el canal de YouTube, suscribirse a las notificaciones, activen la campanita y bueno, en las demás plataformas sociales también lo habremos de estar compartiendo? Va a estar muy pendiente Rosario Robles de sus comentarios, de sus dudas, de sus inquietudes, de las preguntas que le puedan hacer para respondérselas, que ojalá nos acepte la invitación de ir a Sinaloa, de llevar sus libros, de darnos alguna charla, alguna conferencia a las mujeres y hombres allá de Sinaloa. Pero ¿qué les dirías a los sinaloenses? Pues que depende de ustedes, de nadie más, el liberarse de este flagelo y eliminar la posibilidad de que este gobierno criminal siga estando en Sinaloa. Hay que ir a votar, hay que unirse en torno a candidaturas que sean ganadoras. Realmente hay muchos espacios, la gubernatura, la presidencia municipal, las diputaciones, pero sobre todo hay que pensar en la gente, ponernos en sus zapatos, recorrer el territorio y
Yo encantada de estar en Sinaloa, es un estado al que quiero, que me encantan, Mazatlán particularmente, pero he ido muchas veces a Culiacán, conozco todo el estado, lo he recorrido y feliz de estar allá compartiendo con las y los sinaloenses. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Paola, y de veras cuentan con nosotros. Muchas gracias de todo corazón. Pues aquí tienen una parte de lo que nos ha compartido Rosario Robles. Compartan ustedes este video para que llegue a más personas y rompamos la audiencia, récord, y tengamos la parte 2. Dios los bendiga, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias. No, al contrario. Eres una heroína. No, y tú también, tú más. Nos vemos en el próximo episodio de Diálogos por Sinaloa.